De la clase del 24 del 10 estamos repasando ya más a fondo el rendimiento. El rendimiento, en el rendimiento tenemos entendido que el I2 depende de la carga, dependiendo si es de día, de noche o de tarde, por ejemplo. Por lo tanto, I2 es variable, donde la pérdida del cobre es variable porque depende del I2. En otras palabras, la pérdida del cobre depende de la carga y a mayor corriente, mayor pérdida del cobre. Las pérdidas del ferro son constantes, ya que depende del punto de operación y esto depende del flujo y el flujo depende del voltaje en el cual varía súper poco, donde se mantiene en el codo de saturación, por eso es constante. Por acá vemos que en el ensayo de cortocircuito se ocupa una potencia, se ocupa la, la pérdida del cobre, la potencia del ensayo de cortocircuito, y en el del vacío la potencia del ensayo corto del vacío se ocupa la pérdida en el fierro, ya que la pérdida de ferro no depende de la carga, son pérdidas fijas, y las pérdidas del cobre dependen de la carga, son pérdidas variables. Acá tenemos un rendimiento que depende del K y de la potencia de la carga. Para un determinado K, yo tengo determinado coseno de phi. El rendimiento máximo es cuando las pérdidas del cobre son las mismas que las pérdidas del fierro. Esta curva tiene una desventaja también de las pérdidas del fierro, ya que el rendimiento va a depender de la carga. Por ejemplo, acá un ejemplo donde nos da el dato de cortocircuito y de vacío y nos pide encontrar el rendimiento de condiciones nominales. Al ser condiciones nominales, se saca la pérdida del cobre nominal y la pérdida del fierro desde el ensayo de cortocircuito y ensayo de vacío. Por lo tanto, nuestra, nuestra ecuación sería de del rendimiento nominal, sería en potencia nominales por coseno de phi, que sería 1, ya que sale potencia unitaria, factor de potencia unitario, y nos daría un total de 98,44%. En la teoría tenemos la primera: identifique en qué parte del sistema eléctrico de potencia se ubican transformadores de potencia. Explique la reacción técnica correspondiente y los respectivos en tensión y potencia. Acá tenemos la primera etapa, que es de generación, que es donde se opera la corriente, y de ahí pasa a la etapa de transmisión. Después de esa etapa sería la etapa de distribución primaria, y para que llegue a nuestro barrio y a nuestra casa, la distribución secundaria, que terminaría en 220 volts. ¿A qué se denomina transición energética? ¿Cuál es el desafío en este escenario? ¿Qué papel juega la flexibilidad? ¿Qué sucederá con los transformadores de potencia? Es la transición energética, la descarbonización del sector potencia del factor eléctrico, que hoy funciona como energías sucias. Si lo que queremos hacer es cambiar la energía, cambiar esas energías sucias con energía renovable, para no seguir contribuyendo con el calentamiento global.
Se quiere lograr que todos los utensilios sean eléctricos. No queremos producir más gases de efecto invernadero. El escenario es que la flexibilidad se nos empieza a complicar, ya que no se puede controlar la energía renovable, ya que depende de cosas ambientales, ya sea el sol, el viento, la lluvia. Si queremos electrificar la energía, tendremos más transformadores de potencia. Ahí la 3 sería demuestre que para obtener un rendimiento máximo de un transformador, la pérdida del cobre debe ser igual a la pérdida del fierro. Acá tenemos el rendimiento, que queremos hacer que la pérdida del cobre sean igual a la pérdida del fierro. Acá abajo multiplicamos por el I2 y nos quedaría esta simple ecuación, en donde sacamos las derivadas, que serían todo igual a 0, y nos daría un RF igual a R1 por I2 de 2 es igual a PCU. Pérdida de cobre igual a pérdida del fierro. La tercera sería realizar el diagrama fosorial de un transformador que opera con carga inductiva. Considere el circuito equivalente completo con pérdida de cobre despreciables. Referencias, voltaje de carga. Entonces, como la pérdida de cobre es tan despreciable, entonces se quitaría la resistencia. En donde tenemos estas ecuaciones del E2, del E1 que es igual a E2, y su 0, y su 1, voltaje 1. Entonces no, como referencia tenemos el B2, en donde, tenemos el I2 en inductivo, entonces es en retraso. Para atrás. Después tenemos que ISO son más ISO 0, eso ISO 1. Entonces sería una diagonal ahí y sería el ISO 1. Al igual que el ISO F, ISO M, la misma diagonal de ISOs 1 sería 90 grados con ND y también de ISOs 2 para acá. Voltaje 1 y E1 es igual a E2. Ejercicio. Los datos de ensayos de un transformador monofásico de 50 kVA, 240, 2400 alta tensión y 240 baja tensión. 50 Hz son los siguientes. Tenemos ensayo vacío y ensayo cortocircuito. Y queremos determinar el circuito equivalente sin referir parámetros, circuito equivalente a referir al lado de baja tensión. Entonces acá tenemos, como tenemos un transformador monofásico de 50 kVA, lo mismo. Entonces, trabajando en el ensayo de cortocircuito, en vez de en COSI, trabajamos en la de alta tensión, donde sacamos nuestro R equivalente, que sería potencia partida en corriente elevado a 2, y nos daría este valor en alta tensión. Nuestro Z equivalente sería voltaje partido en corriente, donde nos daría este valor. Y por último, nuestro X equivalente, que sería la raíz de Z equivalente elevado a 2 menos R equivalente elevado a 2. Entonces, de esto nos referimos para sacar el R1 y R2. Como no se dio ni un dato de un R1 o un R2, tenemos que tomar en cuenta que R1 es igual al R2' y R2 es igual a R1''.
Entonces sería estos iguales, R equivalente partido en 2, que donde son 2 iguales, y nos daría la resistencia R1 y R2' en alta tensión. Al igual que X1 y X2', no nos dan un valor definido, entonces tenemos X equivalente partido en 2, donde nos da un X1 y X2' en alta tensión. Para pasar el R2' a R2 en baja tensión, tenemos que hacer la división de 2400 partido en 240, donde nos da un A de 10. Entonces esto se eleva a 2, y para pasar de baja tensión a alta tensión, para pasar de alta tensión a baja tensión, se tiene que dividir. Y de pasar de baja tensión a alta tensión se debe multiplicar por A2. Entonces dividimos por A elevado a 2 y nos daría el voltaje de X2 en baja tensión. Y o sea, la resistencia de R2 en baja tensión y X2 en baja tensión. Del ensayo de vacío a TD abierto, acá se saca la rama Young, donde hacemos lo mismo, R equivalente, Z equivalente, X equivalente, con los datos ya entregados. Y acá sacamos el R equivalente es igual al R2 porque se trabaja en el lado de baja tensión, más R, que sería para sacar el RFE y X. Sacamos el valor de R, saca el igual del X, se saca igual con X equivalente, y sacamos RFE en baja tensión y XM en baja tensión. Y como dijimos, para pasar de baja tensión a alta tensión se debería multiplicar por A elevado a 2. Y ahí tendríamos nuestro RF en alta tensión y nuestro XM en alta tensión. Entonces, sacándolo del circuito equivalente sin referir parámetros, tenemos nuestro circuito con los valores determinados en alta tensión, baja tensión, la rama Young en su posición, que es la en alta tensión. Circuito equivalente referido al lado de baja tensión. Acá tendríamos el R1', X1', R2, X2 y nuestro RF', y nuestro XM', en baja tensión. Nuestro circuito referido al lado de alta tensión tendríamos nuestro R1, X1, R2', X2', nuestro RF y nuestro RF y nuestro XM. Otro ejercicio, el ensayo de cortocircuito nos da el ensayo de cortocircuito en baja tensión en COSI de un transformador monofásico de 60 kVA, 2400 partida en 240 volts, dándonos los siguientes resultados. Determinar el rendimiento máximo del transformador cuando opera en condiciones nominales con carga resistiva pura. Ya. Condiciones nominales, por lo tanto hay que saber que sería la potencia nominal, y como queremos un rendimiento máximo, la pérdida del cobre es igual a la pérdida del fierro. Por lo tanto, acá tenemos la pérdida del cobre. Entonces sería, esta es igual a la pérdida del cobre igual a la pérdida del fierro. ¿Qué más tenemos? La carga resistiva pura. Cuando es resistiva, el coseno de phi es igual a 1. Considera carga del lado de baja tensión. Entonces sacamos el rendimiento en la de baja tensión, obviamente, que sería el P2 por 1, que sería coseno de 1, que sería 1.
Entonces nos de phi que sería 1. Partida en P2 más pérdida en fierro más pérdida en cobre. Como dijimos, la potencia sería igual a la nominal, que está dada acá en 60 kilovoltios. Entonces sacamos potencia nominal 60 kilovoltios. Es la pérdida del fierro, 600, rendimiento máximo, pérdida del cobre es igual a pérdida del fierro. Pérdida del cobre. Entonces tenemos nuestro rendimiento máximo, que es un 98,039%. Otro ejercicio y último, tenemos un transformador monofásico de 5 kVA, 400 dividido en 200 volts. Tiene los siguientes datos de prueba. En el cortocircuito, que no nos dan el voltaje del circuito abierto, pero tengo que saber que cuando se trabaja en circuito abierto, se trabaja con voltaje nominal. Entonces sería el voltaje de baja tensión, que sería acá 200 volts. En cortocircuito Betén COSI. Entonces trabajamos en el lado de alta tensión, no nos da la corriente, pero nosotros podemos sacar la corriente, que sería S dividido en el voltaje, que sería igual a 5000 dividido en 400. Y eso nos daría igual a 12,5 amperes. Y ahí tendríamos nuestros valores de circuito abierto y cortocircuito, en donde nos dice que la resistencia óhmica medida en el lado de baja tensión es de 0,1 y la resistencia efectiva puede considerar un 10% mayor, asumiendo el transformación contenta en la de alta tensión, parámetro del circuito equivalente completo sin simplificación, sin referir al lado de la red. Ya como acá nos dan la medida óhmica del lado de baja tensión 0,1, que considera un 10% mayor. Entonces, R de baja tensión puede ser igual a 0,1 por, si es a el 10 y 0,1 es el 100, sería 100,10, 110 y en la regla 3 simple, y nos daría un valor de 0,1 por 110 dividido en 100, 100,11, en donde nuestro R2 es igual a 0,11 ohm. Bueno, veamos el ejercicio. Acá hice lo que había dicho antes, la regla 3 simple, en donde nuestro R de baja tensión, o sea el R2 es 0,11 y en alta tensión sería 0,44, ya que el A vale 2. De COSI baja tensión tenemos estos parámetros y trabajamos en alta tensión, sacando el R equivalente, Z equivalente, X equivalente, como lo dijimos anteriormente, como se hacía. A su vez, sacando el R1, que es igual al R equivalente, menos el R2', donde nos da una R1 de alta tensión, y al igual que el X equivalente, X1 es igual a X2', igual a X equivalente partido en 2, nos daría nuestros valores en alta tensión. Por lo tanto, tenemos nuestros valores en alta tensión: R1 0,68 ohm, X1 es igual a X2',
y el R2' en todos esos valores en alta tensión. En baja tensión tenemos el R1', el X1'' es igual al X2 y el R2. Entonces, del vacío en alta tensión tenemos los parámetros 200 en nominal. Trabajamos en baja tensión, sacando el equivalente, Z equivalente, X equivalente, sacando el valor de R, el valor de X, y el RFXM en baja tensión, y a su vez se saca automáticamente por 4, que sería 2 elevado a 2, 4, y nos daría estos valores. Entonces, referir parámetros del lado de la red, o sea, al lado de alta tensión, tenemos los siguientes valores. Y eso ha sido todo del resumen de las dos clases de la semana de la clase del 24 y del 26 de octubre. Muchas gracias.